Buenas, queridos estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia. Mi nombre es Teresita Olate Gómez y pertenezco a la sede de Heredia. El día de hoy hablaremos del avance de la ciencia. Avances de la ciencia. Esto corresponde al nivel de ciencias de séptimo año. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es un conjunto de conocimientos que gracias a la investigación de numerosos científicos y personas a lo largo de la historia han permitido y han brindado la información acerca de cómo funciona nuestro entorno. La tecnología propiamente es la aplicación de todos estos conocimientos. Algunos de estos aportes son las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Son sustancias producidas por un germen que genera una enfermedad en nuestro cuerpo. La ventaja de producir las vacunas es producir una respuesta inmunológica en los organismos para que estos respondan cuando aparece en algún momento la enfermedad. Las vacunas se pueden clasificar en varios tipos. Vacunas vivas atenuadas. Un ejemplo es el sarampión y el rotavirus. Generalmente estas vacunas son virus que están activos, pero no muy fuertes, como atenuados o debilitados. Tenemos vacunas inactivadas, que son virus que están inactivados, que no tienen, no pueden producir la enfermedad, pero sí generan una respuesta inmunológica, como el caso de la hepatitis A y la rabia. En el caso de las vacunas vivas atenuadas, algunas personas cuando tienen un sistema inmunológico debilitado, requieren de información médica para ver si pueden ser vacunadas. Y también países donde tienen un mal sistema de refrigeración también pueden tener esta desventaja. En el caso de las vacunas vivas atenuadas, se puede recibir de una a dos dosis y nos van a dar una respuesta inmunitaria durante toda la vida. En el caso de las vacunas inactivadas, las de subunidades y las de contoxoides, generalmente se requieren varios refuerzos. En las vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridos y combinadas, como el caso de la hepatitis B y el virus del papiloma humano, lo que hace es que se le establece una subunidad, un polisacárido o una proteína del virus y que nos lo inyectan en nuestro cuerpo para generar esta respuesta inmunitaria. Y las vacunas con toxoides es que se utiliza la toxina producida por el germen para generar esta respuesta inmunitaria. Debido a toda esta situación actual en la que estamos viviendo, muchas empresas farmacéuticas han empezado a producir lo que son las vacunas. Entre ellas, vamos a ver a continuación primero lo que es el sistema de vacunación oficial en nuestro país. En nuestro país, los niños cuando nacen reciben un cuaderno, un librito de vacunas, donde se establecen las vacunas que debe de recibir a lo largo de toda su vida. Desde el momento en el que él nace, en el hospital le ponen la primera, que es la de la tuberculosis, que se pone en el brazo izquierdo. También después, al cabo de 2 meses, 4 meses, 6 meses, 2 años, 4 años, cada 10 años, se establecen varios tipos de vacunas para recibir refuerzos. Este es el sistema de vacunación oficial de nuestro país y por lo tanto es de nuestra obligación como padres o encargados llevar a nuestros hijos para que reciban esta vacunación. No solo para protegerlos a ellos de las enfermedades, sino también proteger al resto de niños de múltiples gérmenes que podemos encontrar en el entorno. Como les mencionaba, numerosas empresas han generado dichas vacunas contra el COVID. La primera vacuna que vamos a ver es la del vector viral. Se inyecta un virus diferente y menos dañino que contiene los genes de la proteína espiga del coronavirus. ¿Qué significa esto? Se inyecta un virus que no es el COVID propiamente, sino un virus parecido que genera esta proteína. ¿Para qué? Para generar la respuesta inmunitaria. Generalmente lo que se hace es que se estimule la incapacidad de multiplicarse y así generar la respuesta inmunológica. ¿Cuáles empresas farmacéuticas han producido este tipo de vacuna? La de AstraZeneca y la Gamaleya. Otro tipo de vacuna que vamos a ver es la del ARN y ADN. Se inyecta parte del código genético, o sea, parte del ARN mensajero o del ADN en el cuerpo
¿Para qué? Para que esta, eh, mediante el proceso de síntesis de proteínas, genere una proteína que es la que va a producir en nuestro cuerpo la respuesta inmunitaria. En este caso, las empresas que están produciendo este tipo de vacuna es la de Pfizer y Moderna. Tenemos una tercera que es inyectar un cuerpo en versión debilitada o desactivada del virus, que es el método tradicional de vacunas, para generar esta respuesta inmunológica. ¿Cuáles son las empresas que lo han producido? Sinovac, Sinopharm y Biotech. Y por último tenemos con base a proteínas que inyectan solo los componentes de un virus que estimulan mejor una respuesta inmunitaria. Solamente ciertos componentes. Puede ser un pedacito de la proteína principalmente para generar esta respuesta inmunitaria. Las vacunas que lo utilizan son Novavax y Sanofi. Aquí vamos a ver cómo es que se produjo o cómo responde nuestro cuerpo a estas vacunas. Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce Aquí, como podemos ver, la persona está estornudando. Por eso tenemos que tener en cuenta lavarnos las manos, saber cómo estornudar, lavar las superficies. Generalmente, en este caso del COVID, usar la mascarilla, quitarla de la manera adecuada. Si estamos durante mucho tiempo en un aposento, pues estarla cambiando para evitar que el virus se mantenga en una determinada como superficie. una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está Ok, acá menciona que nuestro cuerpo va a responder cuando un cuerpo o un organismo extraño entra al organismo. Entonces, cuando tenemos el virus de la gripe, sarampión, tétano, lo que hace nuestro cuerpo es decir, ok, esto es algo extraño. Entonces, al tener esto extraño, vamos a generar una respuesta inmunitaria, mm, tanto a virus como a bacterias. ¿Para qué? Porque el cuerpo dice, al ser un organismo que yo no reconozco, debo de atacarlo porque sé que me va a generar un daño o una enfermedad. No todos los virus se atacan porque hay algunos que logran engañar a las células. Entonces, por eso es necesario tener o estarnos vacunando constantemente o con varios refuerzos. la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Entonces, aquí si ustedes ven, vamos a tener, por ejemplo, un virus que va a generar un antígeno. El antígeno es como una toxina o una sustancia que el cuerpo va a reconocer y a la hora de que lo reconoce nosotros producimos un anticuerpo. Entonces, ¿qué hacen los linfocitos? Liberan un montón de anticuerpos, inactivando todos los virus y a la hora de que ya se inactivan, llegan los macrófagos, consumen a estas sustancias extrañas y los eliminan en el cuerpo. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. En este caso, lo que se hace, por ejemplo, con la vacuna contra el COVID es que nos inyectan un pedacito del virus, no es el virus en sí, sino un pedacito del virus, en el caso de nuestro país, para que el cuerpo genere esa respuesta inmunitaria y se acuerde. Entonces, cuando ya ingresa, si llega
una persona estar en contacto con el COVID, el cuerpo va a reconocer a ese virus y no va a permitir que llegue a etapas más avanzadas en donde la persona pues podría morir. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Vean lo que se menciona en el video. Muchas veces algunas de estas vacunas requieren constantemente un refuerzo porque conforme pasan los años empieza a disminuirse esta capacidad de la respuesta inmunológica. Otra sustancia que ha sido producto del avance de la ciencia y tecnología son los antibióticos. Como su misma palabra lo dice, es en contra de las bacterias. Es para tratar enfermedades producidas por bacterias. Generalmente ese tema ha generado gran polémica porque se considera, o algunas personas consideran, que fue establecida por Clodomiro Picado, pero todavía no se tienen los suficientes evidencias para decir que él fue el descubridor. Entonces se le da o se le otorga dicho descubrimiento a Fleming en 1928, que descubrió un antibiótico conocido como la penicilina, extraído de un hongo. Los antibióticos tienen diferentes mecanismos de acción. ¿Qué significa? Dependiendo de la parte en la que él va a trabajar, así se va a mencionar o se va a denominar. Por ejemplo, tenemos algunos antibióticos que trabajan en la pared celular. Algunas bacterias tienen pared celular. Entonces, los que van a actuar sobre la pared celular, tenemos aquí algunos ejemplos, como la penicilina, las cefalosporinas, etc. Tenemos otros que van a actuar pero sobre la membrana celular, que es una estructura que tenemos un poquito más interna. Incluso hay bacterias que no tienen esta pared celular, entonces van a actuar específicamente en la membrana plasmática, conocida como las polimixinas. Tenemos otro tipo de antibiótico que trabaja específicamente sobre el metabolismo del ácido fólico para aquellas bacterias que tienen este proceso. Como cuáles antibióticos, como los que conocemos como sulfonamidas, es un ejemplo. Otros van a actuar sobre la síntesis de ácidos nucleicos, sobre el proceso de síntesis de proteínas. Algunos de esos antibióticos son los que se mencionan acá, los fluoroquinolonas. Y tenemos otros que actúan específicamente sobre la síntesis de proteínas, pero en algunos de los segmentos de los ribosomas. Los ribosomas es un tipo de organela que tienen las células. Nosotros también tenemos un tipo de ribosomas, pero tiene diferentes dimensiones. En el caso de las bacterias, los ribosomas tienen una estructura en la parte de arriba que se llama de 30S y otra que es de la parte de abajo que es 50S. El antibiótico, dependiendo de cuál de las dos estructuras, así se va a clasificar como lo podemos ver acá. Un ejemplo es las tetraciclinas actúan sobre la estructura pequeña que vemos aquí y los macrólidos sobre la estructura más grande. Entonces, aquí podemos ver la gran gama de antibióticos que nos puede dar un médico. Importante con el consumo de antibióticos. No puede ser algo que sea una automedicación. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos un montón de bacterias que son buenas. A la hora que consumimos un antibiótico también pueden morir parte de estas células, de estas bacterias que son buenas. También, si el médico nos manda un antibiótico que dure 3 días, yo debo de consumirlo los 3 días. O si dura 7 días, debo de consumirlo los 7 días. Aunque al cuarto día yo ya me sienta bien, tengo que hacer el consumo del medicamento de todos los días que envió el médico. ¿Por qué? Porque las bacterias pueden generar cierta resistencia y al cuarto día, como ya yo me siento bien, ya yo lo dejo de tomar. Pero pueden quedar algunas bacterias que al dejarlo de tomar vuelven a generar la enfermedad o la molestia. Entonces siempre tomar todos los días que menciona el médico y nunca, nunca, nunca automedicarnos. Otro ejemplo son los trasplantes de órganos.
¿Qué se trasplanta? Bueno, consiste en trasladar un órgano, un tejido o células. No necesariamente es todo un órgano, pueden ser también células de una persona a la cual vamos a llamar donante a otra que le vamos a llamar receptor. Puede ser una parte, como les digo, también de un organismo diferente, un animal, o también del mismo paciente. Cuando es del mismo paciente, generalmente lo conocemos como injerto. En Costa Rica existe una ley que se llama la 9222, que es la ley de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos, en donde lo único que nos piden es que yo haya dado el aval de poder donar mis órganos. Entonces, esto generalmente se hace en vida, ¿para qué? Para que si en algún momento yo llego a fallecer, todos mis órganos, bueno, los que son viables, puedan ser utilizados como donación. En Costa Rica, para el 2017, se realizaron ciertos trasplantes en donadores vivos, 78 de médula ósea, 2 de hígado, 11 de membrana ambiótica y 64 del riñón. En donantes cadavéricos, o sea, muertos, 297 de córnea, 4 de corazón, 10 de válvula cardíaca, al igual que del hígado y del vaso sanguíneo, 32 del músculo esquelético, 40 del riñón y 2 de piel. Entonces, esos son los tipos que se realizaron en el 2017. Pero entonces, ¿qué puedo yo donar? Bueno, similar a lo anterior, si yo estoy viva, puedo donar médula ósea, un riñón, me dejarían uno, la sangre, un pedacito del hígado y un pedacito de los pulmones. Algunas consecuencias es tal vez tener un estilo de vida más regulado, pero no una gran afectación. Cuando una persona llega a fallecer, puede donar una córnea, bueno, las córneas, pulmones, hígado, páncreas, intestino, hueso, arterias y venas, riñones, piel y corazón. Para compartir después de morir, no es que si ya yo morí, ya se pueden donar. Depende también mucho de la edad de la persona que haya fallecido y ver si esos órganos tienen la posibilidad de poder ser donados. Por ejemplo, en el caso del hígado, las personas que se pueden beneficiar es de una a dos. Para que se puedan beneficiar tienen que tener compatibilidad del grupo sanguíneo y peso. Esto de la compatibilidad es muy importante porque una de las principales desventajas de la donación es encontrar a alguien que sea compatible y además que existen grandes listas de espera. En el caso del hígado, la edad límite requerida es de 55 años, el riñón de 50, el pulmón de 50 a 55, el páncreas 45, el intestino es indefinido, las córneas 60, al igual que el hueso y los tendones, las válvulas y el corazón de 45 años. Y ahí podemos ver la compatibilidad que se requiere para poder realizarse el trasplante y la cantidad de personas que pueden verse beneficiadas. Tenemos otro aporte que es el suero antiofídico. El suero antiofídico es para combatir la mordedura de las serpientes. En 1920, Clodomiro Picado realizó sus primeras investigaciones en este campo, pero fue hasta 1967 donde ya se logra obtener. Y en 1970 se establece el Instituto Clodomiro Picado, que es el lugar donde se extrae el suero antiofídico. El suero en el 2016 llegaba a 15 países. Eh, para esta misma fecha, el costo, por ejemplo, para un país como Estados Unidos variaba, pero llegaba a rondar unos $40,000. ¿Por qué varía? Porque varía de la cantidad del suero que se ocupe y poner a la persona que fue afectada por la mordedura. En nuestro país es de manera gratuita y se encuentra en los principales hospitales del país. Es muy importante en la medida posible conocer cuál fue la serpiente que mordió a la persona, ¿verdad? Y conocer el lugar geográfico en donde se realizó el evento. Tenemos varios tipos de sueros. En Costa Rica existen varios tipos de coral, entonces vamos a ver que hay dos tipos de sueros dependiendo del tipo de coral. Si tenemos la coral de 3 anillos, se va a utilizar el suero anticoral. Si tenemos la coral de 2 anillos, se utiliza el suero antigargantilla o antimipartitus, que se obtiene solamente de forma liofilizada. Tenemos el suero polivalente, que es para la mayor parte de serpientes de la familia Viperidae. Por ejemplo, la terciopelo, cascabel muda, castellana, bucaracao, ropel, tamagá, mano de piedra, etc.
Sin embargo, no solo el ser humano es atacado por la serpiente, sino también tenemos animales. Entonces, tenemos sueros con las mismas descripciones anteriores, pero para los animales específicamente, para uso veterinario. Aquí podemos ver cómo es que se extrae el veneno. Entonces se extrae el veneno, después que se extrae el veneno, no es que nosotros nos inyectan el veneno. Lo que hace es que este veneno se le inyecta a caballos, a cabras, a conejos, etcétera, para que ellos generen una respuesta inmunológica. Después de tratar de 2 a 3 meses estos organismos, se extrae el suero. El suero es lo que ellos producen para combatir este veneno. Y eso que ellos producen para combatir el veneno es lo que se extrae, conocido como suero, se purifica y eso es lo que nos inyectan a nosotros propiamente. Clodomiro Picado es conocido por este gran aporte, al igual que nuestro país, ¿verdad? Donde se produce el suero antiofídico y que va de destino a numerosos países. Otro ejemplo y aporte es la inseminación artificial. La inseminación artificial consiste en extraer el semen del hombre y se deposita en el útero de la mujer. Aquí es muy importante diferenciar que la inseminación artificial, la fecundación, es adentro de la mujer, o sea, es de manera interna. Se puede clasificar de acuerdo al origen del semen en la inseminación artificial conyugal u homóloga, que es con mi pareja, ¿verdad? O la inseminación artificial de donante, que es aquella otra persona, puede ser desconocido o conocido, que esté dispuesto a donar el semen. De acuerdo al lugar también donde se deposita el semen, vamos a tener varios tipos. Tenemos la intratubárica, que es aquel que se deposita específicamente en la trompa de falopio. Tenemos la intracervical, que se deposita específicamente en el cuello uterino, un poquitito más externo. Intravaginal, se introduce en la vagina. Igual ocurre como en las relaciones sexuales, más externo completamente. La intrafolicular, que se deposita en el folículo ovárico, eso ya es súper adentro del sistema reproductor femenino. Y la intrauterina, que se inyecta como en la parte media en la cavidad uterina propiamente. Aquí podemos ver algunos de los pasos. Lo primero que se hace es estimular a la mujer mediante hormonas. Se le dan varias hormonas para que empiece a producir óvulos. Después de que ya se le dio estas hormonas, se hace la inducción, se estimula la inducción de la ovulación. Después se extrae el semen, se puede tratar para escoger los espermatozoides más viables. Se quita incluso el líquido seminal y se puede dejar solamente el espermatozoide. Después se insemina, que es incluir o introducir con una jeringa el semen en el sistema reproductor femenino. Y después se le pueden dar también hormonas para que se mantenga o se estimule como el estadio de embarazo en la mujer. Esto no solamente se realiza en mujeres, también se puede realizar en animales y se emplea mucho en especies en peligro de extinción. Aquí tenemos algunas comparaciones de las tasas de embarazo en si es la inseminación artificial conyugal, que es de la misma pareja, o de un donante. La inseminación por donante tiene una mayor tasa de embarazo. Eso puede ser porque a la hora de que una pareja llega al proceso de inseminación artificial es porque han existido inconvenientes. No sabemos si existe algún inconveniente a nivel hormonal o químico que impide que el semen de la pareja pueda fecundar a nuestros óvulos. Ventajas: es más común, tiene menos efectos secundarios, no se ocupa tanta estimulación para la producción de óvulo y se puede realizar en una consulta normal. Entre las desventajas es que a la hora que a mí me están dando medicamentos para estimular la ovulación, puedo tener hiperestimulación ovárica, puedo tener embarazos múltiples, puedo tener un embarazo ectópico, o sea, fuera de las trompas de falopio, en otro sitio que no sea el útero propiamente, y tener un aborto natural debido a la propia situación. De aquí tenemos otra situación o otro proceso muy similar a la inseminación artificial, pero conocido como la fecundación in vitro o FIV. Se llama in vitro porque es en vidrio, es fuera del vientre materno. Entonces, existen dos tipos, la in vitro convencional
y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. ¿Cuál es la diferencia? Solamente la forma en que ocurre en la fecundación en el laboratorio. La fecundación in vitro convencional es que en una placa Petri se pone el espermatozoide y el óvulo y la fecundación se da como si fuese el útero. O sea, el espermatozoide llega y busca el óvulo. En el caso de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, es coger específicamente el óvulo, coger el espermatozoide e inyectarlo propiamente, como de manera forzada. Aquí podemos ver los pasos de la fecundación in vitro, donde también existe una estimulación ovárica para que se produzcan los óvulos. Después se extraen esos óvulos y se mantienen en un medio adecuado, óptimo. Se prepara el semen, o sea, se extrae el semen y se prepara, se escogen los espermatozoides o se extraen los espermatozoides. Se da la fecundación, ya vimos los dos tipos. Después de que ya se da la fecundación, tenemos los embriones ya fecundados. Después de que tenemos estos embriones ya fecundados, se implantan en el útero. ¿Para qué? Para que se estimule el embarazo. De igual manera, se pueden dar hormonas para que el útero se encuentre como idóneo para esos óvulos fecundados y también se hace un control constante. ¿Qué ventajas y desventajas se tienen? Entre las ventajas es la posibilidad de ser padres para parejas que no tienen o que ya han agotado todas las vías. En los últimos años también ha aumentado su efectividad de 20 hasta un 40% de efectividad. También se emplean en especies en peligro de extinción. ¿Cuáles desventajas podemos tener? Que es más costoso, embarazos múltiples, igual el síndrome de hiperestimulación ovárica y bueno, embarazos múltiples que se Caso en Costa Rica, bueno, el caso de estimulaciones y la producción de la fecundación in vitro, inseminación artificial, ha generado mucha polémica. Entonces, aquí viene un poquitito de la historia. El 8 de noviembre del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó legalizar la fecundación in vitro. Adicionalmente, se dispuso que la Caja Costarricense del Seguro Social incluyera la fecundación in vitro dentro de los programas de tratamiento de infertilidad en su atención de salud. El 10 de septiembre del 2015, el Poder Ejecutivo autorizó dicha técnica con el decreto para la realización de la técnica de reproducción asistida in vitro y transferencia embrionaria. En el 2016 ya se establece un protocolo de cómo se va a atender a esas parejas, cuáles son los requisitos, etcétera, porque existen diferentes lineamientos para poder optar por lo que conocemos como la fecundación in vitro. El 20 de junio del 2018 se otorga el permiso para la construcción del lugar donde se va a realizar. En este caso se realiza en el Hospital de la Mujer, Carib. El 1 de julio del 2019 se hace una inspección para satisfactoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer y decir, bueno, si este lugar es apropiado para realizar el proceso de fecundación in vitro. Y el 17 de julio del 2019 se da la inauguración del servicio. Entonces ya las parejas que no pueden tener hijos y que han optado ya por otros procedimientos y no han tenido éxito, pueden recurrir a lo que es la fecundación in vitro siempre y cuando cumpla con los requisitos que se establecen. Tenemos la clonación. Bueno, ¿qué es la clonación? Obtener un organismo idéntico a otro. ¿Quién fue el que lo estableció? Wilmot, con la famosísima oveja Dolly. Fue en 1996 que se realizó y fue en 1997 donde se realiza la publicación. Se utilizaron 3 ovejas. La primera oveja se extrajo una célula de la ubre donde se extrajo el núcleo solamente. Una segunda oveja fue la que dio el citoplasma, toda la estructura externa. Se unen las dos partes y hay una tercera oveja a la que se le implanta. Pregunta, ¿a quién se parecía la oveja Dolly? Se parecía a la célula que da el núcleo, porque recordemos que en el núcleo se encuentra el ADN. Por último, tenemos acá a Dolly, que fue el caso de la oveja. ¿De dónde podemos tener o de dónde también se puede clonar? Se pueden clonar también lo que conocemos como las células madre. Las células madre lo tenemos, por ejemplo, en el cordón umbilical y en la médula ósea y en embriones. Sin embargo, está permitido en lo que conocemos como el
cordón umbilical y la médula ósea. De igual manera, muchos de ustedes en sus casas han realizado la clonación. ¿Cómo? Cuando pedimos un pedacito o una estaca de rosa. Cuando nuestras abuelitas piden una estaca o nosotros pedimos una estaca a nuestros vecinos, a nuestros amigos, estamos clonando la rosa, estamos obteniendo un organismo completamente idéntico a otro. Eso ya es un poco más tecnológico, ¿verdad? Más avanzado y principalmente para la parte de salud. Tenemos otro avance que se llama los organismos modificados genéticamente o conocido como organismos transgénicos. Son organismos que se les ha incorporado genes foráneos. ¿Qué son genes foráneos? Genes que no corresponden a él. Por ejemplo, tenemos una bacteria que ataca, no sé, la polilla, que es considerada una plaga de la lechuga. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coge el gen que tiene la bacteria y se le inyecta a las plantas. Cuando la planta se multiplica, ella se va a volver resistente a esta polilla. ¿Cuál es la finalidad? Mejor producción, tener productos más atractivos, ya ahorita lo vamos a ver, y también tratamiento médico, como por ejemplo la insulina. Algunos ejemplos son la banana, el arroz, soja, el glowfish, y aquí los vamos a ver. ¿Qué desventajas tienen estos organismos modificados genéticamente? No sabemos cuál es el efecto que va a tener en los ecosistemas. ¿Por qué? Porque los organismos que polinizan, que se encuentran en la naturaleza de manera ordinaria, ellos no van a diferenciar cuáles organismos son modificados y cuáles no. Puede llegar un momento donde tengamos solo organismos modificados genéticamente y que el organismo al que se desarrolló ese producto se vuelva resistente y lleguemos a perder el producto inicial. O sea, ya no tendríamos especies silvestres. También se pueden generar enfermedades. Por lo tanto, lo correcto sería de que si ustedes consumen un organismo modificado genéticamente, diga, este organismo es un producto modificado genéticamente. Usted decide si me consume o no. Aquí tenemos algunos ejemplos. Me imagino que ustedes han visto estos tipos de peces que son muy comunes, ¿verdad? Para lo que es distractor o tenerlos en peceras en las casas. Y aquí tenemos otro ejemplo de un experimento que se hizo de ratones que se les inyectó la luciferasa, que es un gen de las luciérnagas, a los ratones y se obtuvo ratones como fosforescentes o que se prendían en la oscuridad. También tenemos el control biológico de plagas. ¿Qué es el control biológico de plagas? Es producir y soltar una masa de enemigos naturales como parásitos y depredadores para combatir a los insectos causantes de plagas de manera respetuosa con el medio ambiente. Un ejemplo son las mariquitas, que son depredadores de los pulgones. Entonces liberamos mariquitas para que controlen los pulgones. Entonces es producir o liberar ciertos organismos que ataquen a otros, pero organismos que se encuentran en la naturaleza y no tengan tantos efectos secundarios como el caso de los plaguicidas. Este tema está muy asociado con lo que son los fertilizantes, que son sustancias que van a nutrir el suelo y que nuestras plantas crezcan más lindas y hermosas y tengan mayor cantidad de frutos, etcétera. Es preferible que sean de manera natural. Ustedes pueden tener fertilizantes mediante abono que produzcan en su hogar, como el compost y el abono orgánico, para tener nuestras lechugas que sean sanas y también evitar que sean productos químicos. Recordemos que nuestro país tiene una gran incidencia en lo que es el cáncer gástrico. Entonces, la finalidad es consumir productos que estén libres de agroquímicos que afecten nuestra salud. También tenemos otro gran campo que ha facilitado la ciencia y la tecnología, que es el transporte y las telecomunicaciones. Aquí les puse autos, trenes, teléfonos y múltiples cosas que nos facilitan a nosotros. Un ejemplo es la evolución del teléfono. Aquí podemos ver cómo era el teléfono de manera inicial y cómo ya podemos tener un teléfono con una mayor tecnología. ¿Y qué va a parar en el año 2050? No lo sabemos, no sabemos cómo serán esos teléfonos. Pero vean que antes los teléfonos eran más grandes, tenían hasta una antena, etcétera, y ahora se ha simplificado y estéticamente ha mejorado y todos los años va cambiando constantemente. También tenemos el caso, por ejemplo, del tren en nuestro país.
Estos son los nuevos trenes que se van a emplear en Costa Rica, uniendo 4 provincias: Cartago, Heredia, San José y Alajuela. También tenemos los carros eléctricos para disminuir el consumo de productos derivados del petróleo. Recuerden que el petróleo es un producto agotable que genera un gran gasto y una gran contaminación. Entonces, la finalidad es tener productos que no sean contaminantes. Tenemos también lo que es la tecnología espacial. Aquí podemos ver a Neil Armstrong en 1969, cuando él llega y toca la luna. Entonces, tenemos un gran apoyo, ¿verdad? Por parte de la tecnología espacial, que nos ha permitido abrir nuestra percepción del mundo. También tenemos el planetario en la Universidad de Costa Rica, que es muy bonito pues asistir, donde ustedes pueden ver la dimensión que tiene el universo, que no somos los únicos que nos encontramos en el espacio. Aquí tenemos el caso del Perseverance y algunas de sus imágenes, de las primeras imágenes de Marte, y que nos ha permitido saber si hay vida, si no hay vida en otros planetas, etc. Aquí también les adjunto algunas de las referencias bibliográficas que empleé para poder realizar esta presentación. Espero que haya sido de su agrado eh, este, todo, todo este conocimiento que nos ha aportado la ciencia y la tecnología. Como les menciono, tiene aspectos positivos, también tiene algunos aspectos negativos, como la gran contaminación de desechos sólidos, en los cuales nosotros tenemos que tener conciencia y saber separar dichos residuos, evitar el consumismo, pero de una u otra forma, todas esas investigaciones que han realizado a lo largo de la historia han dado un gran aporte a nuestra vida cotidiana. En este momento, el simple uso de un computador, de los programas informáticos, etcétera, han permitido que yo el día de hoy les haya transmitido esta información y espero haya sido provechoso este momento. Muchas gracias.